Bienvenidos a Apuesta Electoral. Muchas gracias por conectarse a través de los canales digitales de La Travesía, radios comunitarias también de algunos canales provinciales, aquí en este especial, en esta cobertura de los comicios 2025. Gracias a Forbet, Pronostica y Gana. Tenemos ahora análisis, resultados, proyecciones. Vamos a tener las opiniones también de los participantes en esta contienda electoral, como candidatos a la presidencia, vicepresidencia. Vamos a tener los presidentes de los partidos políticos y también analistas políticos aquí en La Travesía Cuarto de Guerra, en este especial Apuesta Electoral. Bienvenidos. Amigos de La Travesía y los medios digitales que nos retransmiten, un gusto tenerles aquí en Apuesta Electoral. Hoy 9 de febrero del 2025 estamos con un invitado muy especial, Javier Orti, quien es presidente del movimiento partido político Avanza. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel, qué gusto saludarles. Saludo muy especial a quienes nos escuchan, sobre todo de la travesía. Y bueno, en la expectativa de esta mañana de domingo, en donde vamos a ejercer nuestro derecho al voto. Javier, cuéntanos un poco como presidente tú de Avanza, lista número 8. ¿Cómo ves el transcurso de este día? ¿Cómo están dándose el proceso electoral? ¿Qué has tenido, por ejemplo, de tus candidatos o de tus veedores? ¿Cómo se está realizando esta jornada electoral? Bueno, hemos tenido un poco de complicaciones en la acreditación de nuestros veedores, sobre todo en el exterior. Parece que hay por la diferencia de horario, una desconexión con los funcionarios de allá. Pero bueno, más allá de eso, todo en orden. Hemos habilitado alrededor de 400 veedores a nivel nacional y quienes están verificando que todo vaya transcurriendo de una manera normal. Y bueno, esperemos que sea una fiesta democrática. En la semana pasada permanecí conversando con los diferentes observadores internacionales, diciéndoles mi punto de vista de qué ha pasado en todo este proceso electoral, desde la etapa de inscripciones hasta el día de hoy. Esperemos que todas estas observaciones sean tomadas en cuenta en su informe y, por supuesto, que la democracia vaya corrigiendo errores y, por supuesto, también vayamos construyendo una mejor democracia. Javier, ¿cómo ha sido el tema de la campaña política de Avanza? ¿Cómo está su binomio Luis Felipe Tillería y Carla Rosero, los candidatos a la Asamblea como tal? Cuéntanos un poco cómo fue esta campaña electoral. Bueno, en general ha sido una campaña, yo creo que una de las campañas más inequitativas, Daniel. Competir con grandes, gigantescas, diría yo, billeteras, es muy complejo para una organización política pequeña como es la de Avanza, grande de corazón, pequeña de recursos económicos. Yo realmente quiero felicitar y aplaudir el esfuerzo que han hecho absolutamente todos nuestros candidatos, desde el binomio presidencial hasta los asambleístas provinciales. Lastimosamente, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, como es público y notorio, no pudimos participar por una resolución de contencioso electoral. Sin embargo, han hecho todo lo posible y utilizamos los recursos posibles, utilizamos el fondo de promoción electoral para, a través de vallas y cuñas radiales, podamos llegar a la mayor cantidad de rincones del Ecuador. Los candidatos recorrieron, hicieron territorio, hicieron su campaña digital también, pero obviamente los recursos son muy limitados, hizo una campaña austera. En algunas provincias vamos a depender no mucho del arrastre presidencial, sino sobre todo de los liderazgos locales que tenemos. Pero en fin, el partido político Avanza ha hecho una campaña responsable, hemos difundido nuestra propuesta, hemos tratado de resetear el sistema, como dice nuestro candidato presidencial, y ahora a esperar los resultados. Yo lo que auguro no es tan decidor para la democracia del Ecuador. De los datos que tengo, bueno, ya te comentaré posteriormente que desde mi punto de vista se podría venir. Hablando un poco del tema de proyecciones, como tú nos comentas, en tema de asambleístas, ¿cómo ves el panorama? El nivel de la presidencia con las encuestas que se han dado, pues se cree que se va a tener una polarización, dos candidatos, de Bueno, pronto no hay la tercera vía. ¿Cómo ves este aspecto de las bueno, proyecciones? definitivamente Estamos esa es la 10 de la primera mañana, ¿cuáles certeza. serán las proyecciones?
Desde mi punto de vista, ya dejando a un lado la dirigencia política, sino mi análisis, definitivamente hay una certeza y la certeza es que es una polarización. Dentro del punto de vista del nivel de representación, vamos a tener una Asamblea Nacional eh, básicamente bipartidista y en por lo menos las dos terceras partes van a estar pobladas en su mayoría de asambleístas de ADN y de la Revolución Ciudadana. Lastimosamente vamos a verificar qué encuestas son serias y cuáles no, porque ha habido un demasiado sesgo en las encuestas. Pocas son las que yo metodológicamente podría aseverar que tienen cierta seriedad en cuanto a los sondeos de opinión. Todavía existe un margen entre el 15 y 20% de indecisión que podría un poco definir varios temas. Por ejemplo, hay incertidumbre de si esto se resuelve en una sola vuelta o no. Eso ya lo sabremos hoy en la noche. Hay encuestas que dicen que un candidato podría resolver esto en una vuelta. Hay encuestas que la otra candidata puede resolver. Es decir, no hay en quién creer. Lastimosamente, las encuestas se han convertido en un medio de manipulación electoral para un comportamiento electoral, valga la redundancia, que lastimosamente se guía por este tipo de apreciaciones. Y lo triste es que yo noto que la gente vota no por un candidato, no a favor de un candidato, sino por evitar que otro candidato llegue. O en lugar de votar por el candidato que realmente le representa, vota por quien creería que va a ganar, es decir, tratar de votar por el mejor postor. Esa es la democracia del Ecuador, lastimosamente, y tenemos que trabajar mucho, quienes somos parte de organizaciones políticas, para ir capacitando un poco a la ciudadanía en cuanto al valor que tiene la democracia y la diversidad. Yo Hablando un poco de tu tengo esas partido proyecciones. político. Bueno, ¿Cómo ves el futuro, las proyecciones? Avanza se ha mantenido ya por algunos años, tiene también asambleístas, tiene alcaldes, tiene representación a nivel nacional, pues con las provincias, en los cantones. En Quito, ¿cómo les va? Se viene ya hablando un poquito más de elecciones seccionales en un poquito más de 2 años. ¿Cómo es la proyección de Avanza? Y los candidatos que esta vez han salido y que están trabajando como partido político también, porque obviamente no queremos que siga siendo este tema de que llegue una persona y no tenga esta escuela, ¿no es cierto? Una escuela partidista como tal. ¿Cómo manejas este tema tú? bueno, Avanza va hoy a vivir un fuerte remesón, te digo la verdad. Eh, Recordemos que fue público y notorio una, un poco de resquebrajamiento interno de algunos dirigentes que en su momento insistían en apoyar una posible candidatura de Jan Topic y lastimosamente eh, se- salieron por fuera de la línea partidista, inclusive les llamaron a una rueda de prensa a darle su apoyo. Entonces, definitivamente al interior de Avanza deberemos tomar decisiones duras, pero necesarias para eh, dar importancia sobre todo a los dirigentes que son leales al proyecto político, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, sé que vamos a tener representación en la asamblea mínima, pero vamos a tener representación. Y créeme que en este contexto ya es bastante, Daniel, de lo que he visto en algunos números, apenas la mitad o un poquito más, pero apenas la mitad de todos los partidos nacionales van a tener representación en la asamblea. La otra mitad no va a tener representación en la asamblea. Entonces, estar dentro del grupo, así sea con uno, con dos o con tres asambleístas, dentro del grupo de partidos que van a tener representación, créeme que en esta coyuntura es bastante. Me hablas de las seccionales, todo el mundo está pensando en las seccionales, por supuesto. Quito, aterrizando a Quito, es necesario un nuevo liderazgo, es necesario que salga un nuevo proyecto político fuerte. Pero te cuento que yo en cambio avisoro algo próximo en los próximos meses. Yo avisoro un tema de una asamblea constituyente que noto que es una de las principales propuestas de campaña, sea del un bando o del otro bando de las dos primeras organizaciones políticas que están en disputa. Es decir, gane el correísmo, gane ADN.
vamos a tener una asamblea constituyente. Yo estoy a favor de una asamblea constituyente. Pienso que la actual constitución ya sobrepasó los límites de la actual coyuntura ¿Cuáles política. serían lo que se cambiaría en la constituyente así a modo, digamos, rápidamente? ¿Qué crees que tú se debería A ver, te cambiar voy a dar en la primero constitución? mi apreciación. La, la nueva constitución debe cambiar un poco el modelo de gestión administrativa del manejo de la cosa pública, de la relación entre el gobierno central, gobiernos intermedios y gobiernos locales. Tiene que cambiar un poco el tema de la legislación, es decir, que exista un método mucho más flexible en la realización de leyes urgentes y sobre todo la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, que yo pienso que para todos absolutamente correístas, anticorreístas, de izquierda, derecha, yo creo que ya es una institución que básicamente se deslegitimó por obra y gracia de sus mismos miembros, ¿no? De todos los cambios que han existido, todas las resoluciones que se han emanado. Entonces, yo creo que ese es el común denominador de todos quienes buscamos una asamblea constituyente. También era por supuesto, era una de las principales propuestas de campaña de Luis Felipe Tillería, que fue en común acuerdo con Avanza, y esa fue una de las razones por qué lo apoyamos, ¿no? Entonces, yo veo que hay un consenso generalizado en una próxima asamblea constituyente, y esos van a ser los siguientes comicios. Y otra cosa, yo noto que hay un ánimo de desaparecer a organizaciones políticas. Entonces yo siento que después de una constituyente nuevamente vamos a entrar a un proceso de recolección de firmas para saber cuántas organizaciones políticas nos quedamos. Por suerte Avanza no tiene tarjeta amarilla. Si es que hoy no llegamos a ese umbral, a lo mejor tengamos que nuevamente defender esa participación. No es que si no conseguimos los resultados desaparecemos. Pero esta asamblea constituyente serviría para cambiar, uno, el modelo de gestión estatal y dos, por supuesto, los niveles de representación, el sistema de partidos políticos, etcétera, etcétera, que es lo que tanto ha cuestionado la ciudadanía. Yo creo que por ahí va la cosa. Y de ahí, obviamente, tenemos que enfrentar el 2027 que se viene, ya aterrizando el tema de Quito y Pichincha. Yo pienso que vamos a tener una prefectura abierta porque ya la actual prefecta ya ha cumplido sus dos periodos. Tenemos un alcalde que va a defender su reelección, por supuesto, y habrán nuevos actores que quieran participar en esto. El Partido Avanza tendrá que participar. Yo en lo personal he decidido participar en estas futuras elecciones. No te digo de qué, porque estoy abierto. No me quiero cerrar a ninguno de los cargos, pero sí quiero a futuro ser parte de la participación electoral para las seccionales. Ese ha sido mi compromiso después de que lastimosamente no pude participar para la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que veo que va a durar poco, salvo que quieran llamar a una Asamblea Constituyente que no sea de plenos poderes, sino constitucional o una Asamblea que pueda trabajar de manera paralela con la actual Asamblea. Entonces, eso ya veremos a futuro, pero de lo que se viene es duro, es un remesón fuerte para todos los partidos políticos, es un remesón fuerte para todo el sistema. Yo creo que habrá que profundizar mucho el tema del comportamiento electoral de la gente y entender por qué la gente vota así. Va a haber, yo siento que va a haber un cambio generacional, se va a castigar mucho a la vieja política, se va a castigar mucho a cuadros políticos de antaño. Todo eso yo voy avisando. Si quieres, podemos conversar después de elecciones para ver en qué tanto atiné conforme a esta proyección que tengo. Vamos a tener un especial, justamente la cobertura. Estamos en más de 30 puntos con nuestros periodistas, con nuestro equipo de la Travesía y algunos aliados de los medios de comunicación también. Y pues el especial en la tarde, después de los resultados del Exit Poll, si es que se tiene algún resultado tipo 6 de la tarde, o de pronto en la noche vamos a tener ya más seguridad de los resultados. Pero como tú Mm. dices, y como es el programa nuestro, ¿no? La apuesta electoral. Estamos trabajando también de la mano de Forbes, Pronostica y Gana, uno de nuestros auspiciantes, y estamos trabajando en Buenas. apuesta electoral. Así que tus pronósticos, vamos a ver si es que se los cumple en la tarde-noche, ¿no es cierto? Hay muchas cosas Yo claras no que creo que creo, se manejan, ¿no? Por ejemplo, la mira, Asamblea Nacional con dos partidos fuertes, eh, pero tú cómo ves también el tema de lo que sería, de lo que se viene, ¿no? Porque
hay candidatos que pues no van a lograr llegar ni al 1% en los presidenciables, no van a poner gente en la asamblea, pero ¿qué sería? Es un momento de que la gente quiere solamente destacar y ver las próximas elecciones o verdaderamente trabajaron para esta elección como tal. Yo, de mi parte, veo que ha sido una campaña bastante, digamos, seca, llamémoslo, sin muchas cosas que llenen a las personas, ni a los jóvenes, ni a los adultos, y creo que ha sido una campaña atípica. No he visto una campaña tan triste, llamémoslo así, como en otras ocasiones. Cada campaña es diferente, ¿no? Y yo creo que el principal error que caímos, y hago mea culpa, todos los partidos, es que pensamos que iba a ser una campaña intensa como la que vivimos en las anticipadas. Obviamente existieron en las anticipadas variables que felizmente no se repitieron, como el asesinato de un candidato presidencial, por ejemplo. El asesinato de un candidato presidencial en el 2023 desdibujó totalmente el resultado final, ¿no? Muchos dicen que el actual presidente es un accidente de la democracia. Y los accidentes no existen. Lo que existen es causas y efectos. Cuando tienes un proceso en donde en teoría todo puede ir en orden y normal, pero en la mitad del camino se ingresan variables determinantes, el resultado puede cambiar y eso ha pasado en el mundo. Yo recuerdo en las elecciones de España del 2004, la gente no se acordará, cierto partido político iba a ganar las elecciones y una semana antes estallaron varias bombas con varios muertos en un tren de cercanías en Atocha. Y eso cambió totalmente el comportamiento electoral, el tema comunicacional y demás. En el 2023 lastimosamente pasó eso. En el 2023 apenas tuvimos 8 candidatos y un debate mucho más convivible, digamos, un debate mucho más concreto. Aquí tuvimos en cambio 16 candidatos, 2 debates, y no, gracias a Dios, como te digo, no hubo una variable predominante. Lo que tuvimos es una campaña con un candidato presidente, ¿no? Independientemente de qué piense yo en lo personal de Daniel Noboa, con quien no tengo una mala relación, al contrario, tengo una buena relación, pero institucionalmente hablando, no se puede volver a repetir tener un candidato presidente, porque la cancha se inclina de una manera impresionante. Y obviamente la única organización política que tenía los recursos para un poco equilibrar esa cancha era la Revolución Ciudadana por todo su andamiaje histórico. El resto brillamos por la ausencia, por esa incapacidad de, de movilización que se tiene por los pocos recursos que hay. Entonces, eso es lo que va a pasar hoy en la tarde. Eso es lo que tenemos que corregir a futuro. Tienes razón. Ha sido una campaña que no ha llegado a ese electorado joven con las propuestas concretas que se necesita. Recordemos que siempre fue la preocupación el tema de la seguridad y el tema del empleo. No hubo propuestas concretas a eso. Y si las hubo, no fueron bien comunicadas. Y el debate que tuvimos se desdibujó porque fueron dos debates. La mayoría de gente vio el primero. De ahí la gente que le gusta realmente la política vio el segundo. Y ninguno de los candidatos que no fueran ni la Revolución ni ADN pudieron capitalizar el tema. Algo Andrea González sobresalió en el segundo grupo, pero como te digo, la importancia de un debate no solamente quedar bien en el debate, sino el post-debate. Y para el post-debate se necesita ingentes recursos, sobre todo para el tema digital, para posicionar el tema del post-debate. Eso es lo que le pasó en cambio a Novoa en el 2023, recordemos, él tuvo un buen debate y logró posicionar ese debate en el post-debate. Esta vez no ocurrió. Hay una gigantesca diferencia entre los dos primeros y el resto. Tienes toda la razón, va a haber un buen grupo de... Espero que no esté ahí Luis Felipe, no creo desde mis datos, yo creo que sobrepasamos por varios puntos de ese margen, pero
Sí va a haber muchos candidatos que estén por debajo del 1%. Y como te digo, después de lo que he revisado en varias fuentes, alrededor de la mitad de organizaciones políticas nacionales no van a tener representación en la Asamblea. Nosotros, yo estoy seguro que sí, no con lo que esperábamos, pero sí con algo. Y eso ¿En es, Pichincha o en qué provincias tienes tu pronóstico por en ahí Pichincha sé de que cuáles de estamos peleando con Jean-Pierre el último puesto. Veamos qué pasa hasta el final. pero por la ley, me imagino, de Hondo, por este tema Por la de ley la minoría, de... porque No, no, no es realmente con ADN va a tener de en el Webster. norte tal vez dos representantes, Verás, correísmo esto uno. es simple. La ley, si tuviéramos DONT, eh, estaríamos fulminados. Felizmente tenemos la fórmula de adjudicación de escaños Webster, que a diferencia de la de DONT, sí te da mayores márgenes de posibilidades para las minorías. Pero, pero eso se aplica cuando existe un nivel de votación con no tanta diferencia. Estamos viendo que eh, las listas de ADN y RC versus las demás listas, es una diferencia impresionante. Entonces, ¿qué vas a, aquí te doy otro pronóstico para Forbet. En la mayoría de provincias se van a repartir 2-2, 1-1, o sea, va a haber una polarización en todas las provincias. En las provincias que son impares, tal vez habrá chance de que en el último puesto, como en el caso de Quito Norte, el resto de partidos puedan pelear un escaño. Pero en provincias como Imbabura, Cotopaxi, que tienen cuatro, van a ser 2-2. No va a haber chance para minorías. Es decir, por ejemplo, en Quito Norte, cualquiera de los partidos que no es DRC y ADN tiene que sacar por lo menos del 6 al 8% para tener un escaño. ¿Qué pasaría si ninguno de los partidos llegue a ese porcentaje? Más chance tendría el tercero o de ADN o de RC de ocupar ese quinto puesto. Así funciona la fórmula. Por eso te digo, va a ser aplastante el tema de o sea, la que va a ganar hoy en la noche, y eso es mi certeza, es la polarización. Uno más, uno menos, la polarización gana. ¿Quiénes perdemos? Quienes no somos parte de esa polarización. Así de simple. ¿Qué representantes sacaremos los partidos minoritarios? Los representantes que no dependan de los presidenciales en el arrastre. Te doy un buen ejemplo de Avanza, Pedro Velasco en Carchi. Pedro Velasco en Carchi, sé que está segundo en las encuestas, podría prácticamente decirte que es uno de los asambleístas de Avanza que va a entrar. Sin embargo, él entra por sus méritos propios. De lo que tengo entendido, Luis Felipe Tillería ni fue para Carchi, no tuvo tiempo de ir a Carchi. Es decir, este candidato a la Asamblea no necesitaba de la presencia del presidencial para ganar porque tiene un liderazgo propio cultivado durante varios años. Y en Pichincha estamos peleando el quinto puesto, estamos peleando un escaño en Santa Elena, estamos peleando un escaño en El Oro y estamos peleando en alianza, porque tuvimos una alianza en el Distrito 2 con el Partido Social Cristiano. Estamos peleando un puesto también en el Guayas. Esperemos que no sea solo uno, que sean 3 o 4 asambleístas los que podamos meter para tener una representación que nos permita agrupar varios frentes y hacer una bancada legislativa. Pero vuelvo y repito, es muy complicado. Eh, los asambleístas de ADN yo calculo que van a estar entre los 65 y 70, tal vez un poco más, y los asambleístas de la Revolución Ciudadana más o menos entre 55 y 60, tal vez un poco menos, un poco más. En cuanto a las listas nacionales, eso va a ser aplastante. Va a ser aplastante por la calidad de candidatos que pusieron tanto en la RC como en ADN. Ahí de los 15 asambleístas, entre 12 y 13 se van a repartir entre ADN y RC. Y habrá espacio para 2 o 3 asambleístas más de otros partidos. Tal vez Lucio Gutiérrez la tenga más conveniente porque si aprovechó el arrastre que va a generar Andrea González, tenga su curul segura. Y le quedará 1 o 2 curules para el resto de candidatos que, desde mi punto de vista, puede ser el Partido Social Cristiano con Alfredo Serrano o quién sabe, otros candidatos más. Eso va a pasar en la nacional.
Y en cuanto a las provincias, lo que te estoy diciendo, 2-2, 1-1, con poca posibilidad del resto de partidos políticos. Por eso te digo, la nueva conformación de la Asamblea será de las 2/3 partes, un poco más entre dos partidos y el resto, partidos pequeños que, vos sabes que en la Asamblea con un voto también se juega, ¿no? La historia nos ha demostrado eso. Eso es lo que avisoro y el Hablando tema de de la apuesta Asamblea electoral, Constituyente. pronostica y gana, ¿hay una segunda vuelta electoral para tu parecer, para tu opinión, o gana en primera vuelta el candidato a presidente? A ver, esa es buena pregunta y para que sepa la ciudadanía. ¿Qué se necesita para ganar en primera vuelta? Con el 50,01% ya ganas. Es decir, si Novoa saca 50,01 y Luisa 49, ya Novoa gana en primera vuelta. ¿Ya? Ahora, si no se pasa del 50 y se llega al 49%, tienen que haber 10 puntos de diferencia. Es decir, si Novoa o Luisa sacan 49% y el segundo saca 39%, ganan en primera vuelta. Si saca 49, 40, segunda vuelta. Es decir, eso va a estar emocionante porque por 1%, capaz que no nos vamos a segunda vuelta. O por 1% a lo mejor existe la segunda vuelta. Eso es incierto. Hay varias fuentes que tengo que haya, ya por lo menos tres encuestas nos dicen que ya a estas alturas el presidente Daniel Noboa pasó el 50%. Otras encuestas nos dicen que ya está en el 48 y la revolución en el 38, 37 o 36. Y asimismo hay encuestas que dicen que Luisa González ya le pasa por 10 puntos a Daniel Noboa. Pues te digo, como siempre, después de todo esto, ya sabremos qué encuestadoras son las que utilizan una mejor metodología para un poco acertar lo que se viene, tomando en cuenta que las encuestas no son más que la fotografía actual y a futuro puede cambiar un poco más del escenario o puede marcar una tendencia. Pero eso es lo que yo he visto, lo que yo he recibido. Yo sé que las encuestas se podían publicar hasta el jueves pasado, me parece, Sí, es unos 10 días antes que sí. pero tú sabrás que como dirigente político a uno le llega, no, yo no he publicado obviamente por responsabilidad, pero a mí me llega información de todo lado y es lo que te podría trasladar. No existe una unificación de criterio entre todas las encuestas, no existe ya una tendencia clara para uno de los dos candidatos, existen percepciones, existen estudios por ejemplo, en los estudios de movilización de redes sociales, largo gana Daniel Noboa, pero largo. O sea, si tú pones Google Analytics en este momento, pones Daniel Noboa, le da largo a Luisa González. Pero eso no se sabe si se trasladen votos o no, ¿no? De lo que he conversado con los observadores internacionales, ellos tienen esa percepción. Y obviamente también hay un cuestionamiento fuerte a la actuación del CNE, que es otro tema que habrá que analizarlo a futuro. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí en nuestro espacio de apuesta electoral. Gracias a Forbet, pronostica y gana la travesía y cuarto de guerra. Muchísimas gracias, Javier. Daniel, qué gusto, un abrazo a todos y bueno, esperemos que hoy gane el país y se acepten los resultados con responsabilidad y sigamos adelante.